Vamos a hablar acerca de las heridas de un pastor y las consecuencias que esto conlleva. La razón por la que vamos a hablar de esto es porque recuerdo que en uno de los entrenamientos que tuvimos aquí en el presbiterio, cuando llegó nuestro hermano Montiel y que se estuvo hablando mucho de la revitalización, no sé si fue un pastor, si fue un presbítero que dijo: antes de revitalizar las iglesias hay que revitalizar a los pastores, porque hay muchos pastores que son ellos los que dan problemas y eso es lo que daña a las iglesias. Y realmente eso nos hizo pensar a todos. Y estaba pensando que CEPI no ha creado ningún recurso para trabajar en la condición del pastor. Ahora que vi el libro del pastor Galvis de Iglesia Saludable, los que lo compraron, en la página 25, a partir de esa página, trata un capítulo acerca del corazón del pastor, antes de hablar de los procesos de la iglesia saludable. Y hay un pensamiento que lo tomé literalmente de ese texto del libro del pastor Galvis que dice: una iglesia herida refleja muchas veces un pastor herido. Podríamos decir viceversa. Un pastor herido refleja una iglesia herida. ¿Y por qué no decir aquí, aplicar aquel refrán que dice: de tal palo, tal astilla? Podríamos decir: de tal la iglesia, tal pastor, o de tal pastor, tal la iglesia. Es muy común algunas veces, cuando un pastor es rebelde, los líderes son rebeldes. Cuando un pastor es pleitista, las iglesias también son pleitistas. Cuando una iglesia tiene un pastor adorador, su iglesia es adoradora. De alguna forma hay una influencia recíproca entre el pastor y la iglesia. Entonces, si un pastor está afectado, sin duda alguna la iglesia estará afectada. ¿Y por dónde tendríamos que empezar? Tendríamos que empezar a trabajar con el pastor. Por tal razón, queremos abordar este pasaje y quisiera que vayamos al al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a estar leyendo en el del versículo 30 al versículo 31. Para los que lo tienen ahí, puede leerlo. Evangelio de Mateo 26, 30 al 31, que dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Este pasaje plantea una situación: heriré al pastor. Estábamos conversando ayer con el doctor Fulvio. Esa palabra está en un estado, ¿cómo le llaman en gramática esto? Presente continuo. Heriré al pastor. Una situación de riesgo permanente en la que puede estar un pastor. Pero antes quisiera que usted recuerde que este pasaje es una confirmación de la profecía de Zacarías capítulo 13, 7, donde se anuncia antes que sobre el Mesías habría una situación de riesgo, y por eso es que el Señor trajo ante los discípulos esta cita. Y este contexto histórico entonces nos refleja que esta profecía refleja el sufrimiento de Cristo en la cruz y el efecto que tendría sobre sus discípulos ese martirio. Esta profecía se cumplió en Cristo cuando fue arrestado, acusado falsamente, abofeteado, golpeado.
lo obligaron a cargar la propia cruz, fue condenado injustamente, fue clavado en una cruz, sentenciado a muerte. Por eso la Biblia dice que fue herido por nuestras rebeliones. Amén. Todo el castigo sobre él. Y en un diálogo que teníamos con algunos pastores, cuando el texto dice heriré al pastor, ¿quién iba a herir al pastor? La Nueva Traducción Viviente dice Dios herirá al pastor, y suena como extraño. Y hay algunos comentaristas que dicen esta expresión refleja la voluntad permisiva de Dios, porque no era Dios quien iba a matar a su hijo, sino que de alguna forma Dios permitió que el enemigo hiciera esto. La intención de Satanás era eliminar al Mesías y se acabó el plan de salvación. Los discípulos que seguían al maestro, que estaban cerca de él, al ver la acusación, al ver el arresto, de inmediato el efecto se vio, que algunos se dispersaron en el momento. Esta escena bíblica nos recuerda entonces que es parte del plan del enemigo herir al pastor para que las ovejas se dispersen, herir al pastor para que la obra se dañe. Se cumplió en la persona de Cristo, pero se sigue cumpliendo en el ejercicio del ministerio pastoral actualmente. Entonces es muy importante que los que estamos sirviendo al Señor nos demos cuenta que vivimos bajo una amenaza constante de ser heridos, para que luego haya un daño general en la obra. Y cuando digo esto, hermanos, no lo estoy diciendo con presunción, pensando que nunca he pasado situaciones difíciles. Creo que el primero que en algún momento le ha tocado vivir situaciones difíciles soy yo. Pero el asunto está no haber sido herido, sino el haber sido sanado por el Señor para continuar ejerciendo un ministerio de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces viene una pregunta muy importante. ¿Qué significa un pastor herido? Entendemos desde la perspectiva bíblica que tenía que ver con el Mesías, con el plan del enemigo de eliminar al Mesías. Pero ¿qué tendría que ver con nosotros este asunto? Para un pastor podría ser el plan del enemigo de causarle daño a él y a la obra que éste preside. Entendiendo que el pastor es el líder espiritual y responsable del cuidado de las ovejas. Si él es atacado, si él es dañado, entonces el rebaño será perjudicado. Todo pastor está consciente del nivel de autoridad e influencia que tiene en la congregación que preside. Si ese pastor sufre un daño, y algunos se dan cuenta, otros sin saberlo, entonces el daño se transmite a la iglesia y la iglesia comienza a ser afectada de una manera impresionante. Por eso es que decimos que el pastor se convierte en un objetivo del enemigo. Él es el responsable, él está al frente, él representa a la iglesia y se convierte en un objetivo del enemigo donde es atacado constantemente para desestabilizarlo y dañar la obra. Entonces podríamos decir que un pastor herido es un siervo del Señor, un ministro que ha sido atacado, que ha sido lastimado, que ha sido denigrado, que ha sido golpeado. Puede ser en su vida espiritual, en su vida emocional o en cualquier otra área de la vida. Podríamos decir, este siervo de Dios ha sufrido los embates y los golpes del trabajo ministerial. Si usted piensa en el sentido literal,
El pastor tenía que salir al campo y enfrentar las fieras para defender las ovejas. El pastor estaba expuesto a los montes, a los zarzales, a los peñascos, caerse, herirse, golpearse, en un sentido literal. En un sentido espiritual, el pastor es el objetivo que el enemigo persigue en primer lugar, porque él piensa, dañándolo a él, se daña toda la obra. Aquellos que hemos recorrido un tiempo en el ministerio, sabemos que a lo largo de los años estamos expuestos a situaciones difíciles, a situaciones adversas. No sé si en algún momento usted se ha percatado en los años de ministerio que he vivido, cómo ha sido, cómo he vivido, cuántas veces he estado bajo el ataque del enemigo, cuántas veces he estado en esa condición de herido, cuántas veces he sido sanado, restaurado, fortalecido por el Señor, o cuántos años he vivido en esa condición de pastor herido, y sin darnos cuenta nos hemos estado causando daños a nosotros mismos y causándole daño a la obra del Señor. Entonces esto debe llevarnos a una reflexión importante. ¿Cómo se reflejan las heridas en un pastor? ¿Cómo nos damos cuenta que ese pastor está siendo herido? Porque de repente alguien puede acusar, señalar de forma incorrecta, de una manera falsa. Sin embargo, hay cosas que nos pueden identificar cuando un pastor está en una situación difícil. Yo creo que hay cosas que nos pueden indicar, así como nosotros hacemos el DSI con la iglesia y descubrimos que las funciones vitales están bajas, que los factores vitales no están bien, así como también medimos la vida espiritual de la iglesia. Aunque no tenemos un instrumento que nos indique cómo saber si un pastor está herido, por la experiencia que se vive en el ministerio nos damos cuenta de algunas cosas que quiero mencionar. Primero, un pastor herido es aquel que ha descuidado su vida espiritual. Todos sabemos que un pastor sin intencionarlo, un pastor sin buscarlo, cae en el activismo y uno está metido en 1000 cosas, atendiendo 1000 cosas y comienza a descuidar su vida devocional. Ya no ora como antes, ya no lee la Biblia como antes, ya no ayuna como antes y estamos tan ocupados en muchas cosas que descuidamos nuestra vida espiritual. El pastor que respeta su tiempo para tener comunión con Dios está sano. El pastor que descuida su tiempo y su disciplina en la búsqueda de Dios es una señal de que está herido, está distraído. Podríamos decir otro aspecto. Un pastor herido podría ser alguien que ha sido influenciado por ideologías doctrinales desviadas. Es un buen pastor, dice usted, es consagrado al Señor, pero de repente sale con unas ideas raras, unas ideas extrañas. Lastimosamente tenemos habilidades para usar la Biblia y justificar esas ideas, pero hay una línea muy delgada, una línea muy fina entre la sana doctrina y algunas ideologías que están fuera de lugar. Por ejemplo, de manera constante vivimos bajo la amenaza del neopentecostalismo. Y de repente hay una lucha entre qué es lo que se debe hacer, seguir las líneas del pentecostalismo clásico o incursionar en esas ideas novedosas del neopentecostalismo. Y de repente empezamos a predicar cosas raras, a enseñar cosas raras, a practicar cosas raras. Eso puede ser indicativo
de un pastor herido. Tercer aspecto que podríamos revisar: los pastores heridos tienen mala percepción de quienes les rodean. Mateo 6, 22 y 23 dice: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y veo acá con el hecho de la percepción. ¿Qué es lo que percibe este pastor alrededor suyo? Los pastores heridos se sienten mal en su distrito y atacan a los demás pastores. Atacan a su presbítero. Los pastores heridos, todo ejecutivo es malo para ellos y muchas veces se ocupan las reuniones para desprestigiar a quien se le pone enfrente, porque está herido. Y él tiene una mala percepción de todos los que están alrededor suyo. Algunos presumiendo de santidad y otros que se les nota a lo lejos la carnalidad. Pero cuando alguien toma tiempo para hablar de los demás y atacar a los demás, es un pastor herido. Y usted se imagina cómo se siente una congregación cuando su pastor, aún desde su púlpito, hablando mal de sus propias autoridades. Si el pastor está herido, ¿cómo estará la iglesia? Lo que tenemos que aprender es cómo a detectar esas señales de los pastores heridos. Pero hay una lista acá, hermanos. Los pastores heridos son aquellos que están en riesgo o están en la tentación o han caído en un fracaso moral. Lastimosamente, todo pastor es vulnerable a los fracasos morales, a las caídas, al adulterio. Y no solo el hecho del adulterio consumado, sino que ahora hay otras formas de adulterio, los coqueteos y otras cosas en las que uno se ve involucrado. Y cuando uno cayó en la trampa, sin darse cuenta, se convierte en un pastor herido. Y un pastor herido, por supuesto, se afecta a su vida espiritual y va a tener un efecto también en la familia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Los pastores heridos generalmente tienen problemas internos en la familia. Y doy gracias a Dios porque en los 2 matutinos que hemos tenido, uno de los pastores que vino a ministrar, el Espíritu Santo estuvo haciendo mucho énfasis en la vida familiar. Y es lo que el cuidado integral ha estado tratando de promover, lo de la familia. Y muchas veces no le hemos prestado atención, aunque lo sabemos. Pero un pastor herido generalmente está en problemas con su matrimonio, en problemas con sus hijos. Y usted se imagina cómo se siente un pastor después de una pelea con la mujer el domingo en la mañana y luego le toca ir a ministrar al culto. Debe ser difícil, ¿verdad? Cuando hay esos problemas y esos conflictos constantes, es una señal de que ese pastor está herido. Un pastor herido es aquel que ha sido criticado, denigrado o señalado de manera injusta o a lo mejor con razón. Porque hay quienes son víctimas de los señalamientos de otros y otros heridos por hacerles daños hablan mal de alguien sin tener razón alguna. Pero hay otros que son víctimas de la crítica y el señalamiento porque algo ha pasado. Y hay un dicho que dice que cuando el río suena, algo hay ahí que está pasando que uno no se da cuenta. Y eso puede indicar que hay un pastor herido. Un pastor herido es alguien que ha sido atacado en su salud, tanto física como emocional.
¿Quién es aquel que va a servir al Señor con libertad cuando uno está enfermo? Físicamente hablando. O cuando está enfermo emocionalmente, está deprimido, está ansioso, está frustrado. Podríamos decir un pastor que ha sido herido. Un pastor herido es el que ha perdido la motivación o el entusiasmo por el servicio. Antes disfrutaba los cultos, disfrutaba el ministerio, disfrutaba el servicio, estaba inspirado en lo que hacía. Hoy ya no tiene la misma pasión. Alguien que se ha distraído en otras cosas y ha perdido la visión y el llamado. Los que tenemos un llamado de Dios sabemos que tenemos un compromiso con Dios. Pero a veces, intentando hacer cosas mejores, nos distraemos en otras cosas a las que Dios no nos ha llamado. Y descuidamos el ministerio. Un pastor herido es aquel que ha sido lastimado por el mal comportamiento, puede ser de su iglesia, de sus líderes o de sus propias ovejas. Quizás no tenemos un dato estadístico, pero sí sabemos que hay muchas iglesias donde hay diáconos que se sienten los dueños de la iglesia y que ellos como que su plan es pastor que llegue a caerle encima. Y hay pastores que les ha tocado llorar, sufrir, soportar y aguantar a aquellos diáconos, a aquellos líderes que creen que son señores de la iglesia. Si hay delegado aquí, anote eso y repórtelo en su iglesia el día de la reunión. Porque el pastor llega con todo el deseo y la intención de servir, pero hay ovejas que dejaron de ser ovejas y están esperando un descuido para caerle encima al pastor. Y son pastores heridos. Están ahí aguantando el lugar por honor. Pero líderes que los han golpeado, líderes que los han maltratado, están heridos. Muchas veces el líder más fiel es el que se le revela, el que le divide la iglesia. ¿Usted sabe cómo se siente un pastor cuando su discípulo fiel le montó la jugada y le dividió la iglesia? Si no le aprieta el pescuezo porque sabe que lo van a poner en disciplina, lo van a expulsar del ministerio. Pero deseos de hacerlo probablemente los tenga. Pero se convierte en un pastor que ha sido golpeado, que ha sido herido. Podríamos decir entonces que es aquel pastor que producto de un ataque del enemigo o de su propio descuido, cambia su comportamiento en el ejercicio pastoral y se vuelve víctima de sus propias acciones. Y aquellos pastores heridos se vuelven agresivos, abusadores, rebeldes, tramposos, desleales, porque es una consecuencia de su condición. ¿Estamos aquí, hermanos? Pareciera que esto que estamos diciendo es con la intención de atacarlo, y no, hermano. Solo es que seamos realistas con las circunstancias que nos toca vivir. Cuando nosotros estamos siendo víctimas de las heridas, cambia nuestro comportamiento. Y cuando decimos agresivo, hemos tenido quejas de iglesias donde sus pastores maltratan a las ovejas. Y desde el púlpito les dicen grosería a los hermanos. El problema es que él está hablando desde su condición. Como está herido, lo que sale de su corazón es eso. Abusadores, desleales. Antes eran muy fieles en las reuniones, fieles en sus diezmos, fieles a las conferencias. Usted sabe que hay muchos pastores que solo se inscriben y tienen años de no venir aquí a las conferencias. Porque no consideran importante o porque ellos se consideran en otros niveles.
El problema es que están heridos, han perdido la humildad espiritual, han sido contaminados por el enemigo y ahora su actitud y su comportamiento ha cambiado, ya no es el mismo de antes. Ahora, usted como pastor, ¿le gustaría ser miembro de un pastor herido? ¿Cómo se sentiría usted siendo parte de una iglesia donde su pastor está herido? Ahora, el decir esto no es como para, bueno, desechemos a los pastores heridos. No es esa la idea. La idea es que ayudemos, restauremos a aquellos pastores que están siendo heridos y que están golpeados. No es para terminarlos de matar y arruinar, sino que, pastor, iniciemos nosotros un proceso de revitalizarnos, de sanarnos, de restaurarnos, porque si nosotros estamos sanos, nuestra iglesia estará sana. Si nosotros estamos bendecidos, la iglesia estará bendecida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero tiene que empezar desde aquí, desde adentro. Porque un pastor herido tiene consecuencias fatales en diferentes áreas de su vida. Y solo para mencionar rápido, en el área personal hay consecuencias terribles de aquellos pastores que han sido heridos. Podríamos decir que en el área personal nos convertimos en personas débiles espiritualmente. Perdemos el gozo, el entusiasmo por el ministerio, descuidamos nuestra vida espiritual y llega aquella sensación de sequedad, de vacío y frustración espiritual. Porque las heridas, los problemas, las circunstancias a las que he estado expuesto ya está afectando mi vida espiritual. Puede ser un desánimo o agotamiento, lo que se le llama el cansancio emocional o físico, deseos de abandonar el ministerio, pérdida de enfoque en la visión. No tenemos una visión clara y nos falta motivación para cumplir la misión. Afecta nuestra vida personal, en nuestro testimonio y en nuestra reputación. Un pastor herido, sin duda alguna, va a caer en el descrédito de los demás, porque habrá fruto de lo que hacemos, de lo que vivimos. Hermanos, se pierde el testimonio en los mismos miembros. Oiga, me ha tocado también oír cosas como esta. Un líder en una ocasión dijo: hermano, mi pastor es un desastre. Lo queremos mucho y Dios lo usa, pero viera qué terrible, hermano. Y comenzaron a hacer una lista, ¿verdad? Cuando estamos heridos, perdemos el testimonio. Y la gente, mire, ha aprendido a honrar a sus pastores a pesar de. Y la gente nos acepta a pesar de. Pero aquellos donde el pastor está herido, los mismos miembros saben: ah, no, el pastor es mentiroso. Ellos saben que el pastor es mentiroso. Le creen una parte y otra parte no. En la vida personal, el corazón se endurece. Por eso es que nos volvemos amargados y resentidos. Por eso tenemos falta de compasión pastoral. Por eso tenemos dificultad para confiar en las demás personas. Y por eso abusamos de la autoridad, porque el corazón se ha endurecido. Y cuando hemos caído en esas heridas sin restaurarnos, el riesgo de un fracaso es altísimo. El riesgo de una caída es muy alta. Y finalmente, un pastor herido en su vida personal se aísla,
pierde el contacto con la estructura, con la organización, con los amigos, porque él siente que todo el mundo lo ataca, él habla de todo el mundo y hay una situación terrible. Aquellos pastores que están por allá aislados, apartados, muchos de ellos están heridos, están en esa condición aislados precisamente porque están heridos. Pero en la familia tiene un efecto terrible. El matrimonio se vuelve un campo de batalla y probablemente con los demás miembros de la familia. Hay descuido en sus obligaciones familiares como esposo y como padre de familia. Y como consecuencia de ello hay hijos resentidos con la iglesia, con el ministerio y con sus padres. Los pastores heridos tienen un daño directo en su vida familiar. En el área ministerial, y es aquí donde viene el efecto principal, porque el texto dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. En el área ministerial, los pastores heridos maltratan y abusan verbalmente de la membresía. Aunque de repente hay miembros raros en las iglesias que les gusta que los maltraten, recuerde que usted es un pastor. Amén. Malas decisiones ministeriales. Como estamos heridos, hemos perdido la visión y a veces tomamos decisiones equivocadas, decisiones autoritarias, y hay algunos pastores que han creado una barrera defensiva donde los miembros les tienen miedo decirles algo, opinar algo, sugerir algo, comentar algo, porque dice: Dios me guarde si yo le digo al pastor algo. El problema es que son pastores heridos y están afectando su congregación. En el área ministerial generalmente hay enfrentamiento con sus líderes. Hay muchos conflictos internos con el liderazgo. Hay desacuerdo con el liderazgo, producto de esas malas decisiones y malos comportamientos del pastor. Y luego viene esto tan terrible que ningún pastor quiere: el estancamiento de la obra. Cuando los pastores están heridos, la obra se estanca. La visión está nublada, no sabemos a dónde vamos, no hay dirección clara. La iglesia ha dejado de avanzar. La iglesia ahí está, pero sobreviviendo. ¿Y sabe qué hacemos muchos pastores? En la evaluación, para que no se note, hace 5 años, ¿cuántos miembros? 50. Al siguiente año, ¿cuántos miembros? 50. Y al tercer año, ¿cuántos miembros? 50. Y tiene 5 años de estar diciendo que tiene 50. ¿No cree usted que es sospechoso? Ni se van, ni se aumentan. 50, dijo el pastor Juan, es porque no sabe cuánto tiene, solo 50. Mire, la iglesia está sobreviviendo. La iglesia está moribunda. Y seamos honestos. ¿Quién quiere estar en una iglesia fría, apagada, moribunda, sin visión, sin planes, sin proyectos? ¿Quién quiere estar ahí? Entonces los hermanos a veces ni a Dios nos dicen, hermanos. Cuando nos dimos cuenta están congregándose a otra iglesia. Los hermanos se nos van, o los hermanos se enfrían, o los hermanos se apagan. La iglesia se dispersa. Las ovejas se sienten confundidas, quedan vulnerables espiritualmente. Las ovejas se descarrían, se desaniman o se van a otras congregaciones. Ninguna de esas cosas contribuye al crecimiento de la iglesia. Todo como consecuencia de que hay un pastor que está herido. Estamos aquí, hermanos. Yo sé que este tipo de cosas no es como para estar emocionado diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Porque normalmente uno está haciendo una reflexión interna. Pero una buena noticia
Todos estamos expuestos a ser heridos, hermano. No pensemos que algunos son los que pueden ser heridos. Los más carnales son los que son heridos. Todos estamos expuestos. Es más, yo creo en algún momento hemos estado en esa condición de herido. Gracias al Espíritu Santo que ha tratado con nosotros en esos momentos difíciles. ¿Cuántos de los que están aquí han sido levantados por el Señor en medio de momentos difíciles? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que importa al final. El asunto no está en no ser herido, sino salir adelante. Por eso en esta parte hablamos de los procesos para restaurar las heridas y sanar. Es la parte donde debemos enfocarnos. Tenemos que reconocer en primer lugar delante de Dios las heridas que nos han lastimado. Aquí tendríamos como hacer un inventario. ¿Qué cosas me han lastimado? ¿Qué cosas me han herido? ¿Qué situaciones me han causado daño como ministro del Señor? 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Sabe qué dice Pablo? Examínense, revísense, pruébense. Creo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos hacer un autoexamen, una autovaloración, una revisión honesta, sincera. ¿Ya me recuperé de aquella pelea con mis líderes? ¿Ya me recuperé de aquella situación emocional que viví? ¿Ya me recuperé de aquella situación familiar que me tocó vivir? ¿Ya me recuperé de aquella situación moral que tuve que enfrentar? ¿O todavía sufro la secuela de esas heridas? ¿O todavía soy víctima de esas heridas? Lo primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que por ahí está escrito, ¿verdad? ¿Podemos decirlo en voz alta, hermanos? Reconocer delante de Dios esas heridas que nos han lastimado. Llevar nuestra carga o dolor a la presencia de Dios. Eso ustedes lo saben más que nadie. Sería la segunda recomendación. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta recomendación aprendamos a llevar nuestros dolores delante de la presencia del Señor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Habrá momentos en que usted siente que nadie lo escucha, que nadie lo entiende. Pero usted sabe que si usted se humilla delante de la presencia de Dios y que usted echa sus cargas delante de Dios, Él te va a restaurar, Él te va a sanar, Él te va a fortalecer, Él va a sanar esas heridas y te va a preparar para continuar con ese ministerio que Él te ha asignado. Hermano, nuestro ministerio no está muerto, no ha terminado. Solo es que muchas veces hemos estado estancados por las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Pero tenemos la oportunidad de recuperarnos, de levantarnos. La tercera recomendación: permitámosle al Espíritu Santo que trate con nuestros corazones heridos. Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas.